Y lo primero que quería preguntarle era algo que ustedes comentaban en el piso también, que tiene que ver con el éxito de tener pocos casos positivos en una villa de casi 10.000 habitantes. Digo, ¿cómo se logra eso? Rompe el mito. Bueno, este es un centro de atención primaria. En este lugar venimos los que podemos estar adentro de la Villa de la Cava, como el tema de los barrios aledaños. Hay 14 de estos centros de atención primaria. Quiere decir que los últimos 2 meses y medio, cuando vinieron tanta gente a San Isidro, tantos vecinos que venían de viajar, que fueron 6.000 y pico en 2 meses y medio, dio muy buen resultado. Llegamos a obtener hoy 11 personas que se están restableciendo. Quiere decir que cuando uno va y busca el foco, después cuando se hace un relevamiento muy bueno, como el plan detectar que se hace nación, provincia, municipio, de ese resultado da que del diagnóstico que realizan 3 médicos en cada uno de los casos cuando tienen una duda, resulta que en el protocolo que utiliza Nación en todo el país, ninguna de esas personas estaba en condiciones de hacerse el hisopado porque no presentaban resfrío, porque no presentaban nada en piel, porque no presentaban nada de todo el listado. Y en el caso de 3 de nuestros compatriotas, dos el día de ayer, uno el día de hoy a la mañana, recién esas personas fueron a hisopado y hay que ver el resultado si es positivo o no. Bueno, el intendente los está escuchando. Gustavo Pose, buen día, Claudio Rigoli. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Bien, de estos 126 casos que hay allí en San Isidro, geográficamente, ¿dónde están ubicados más o menos? ¿O están en un solo sector? No tiene particularidad. Ajá. Porque acá hubo 2 casos emblemáticos en los últimos 2 meses. Uno, un colectivero de una línea de colectivos del Gran Buenos Aires, sí, donde un colectivero de acá y otro de partidos aledaños a 20 kilómetros, en la línea resultaron afectados. Ellos inmediatamente avisaron, fueron a la clínica gremial que les tocaba y nosotros nos encargamos de la familia. Y la familia a su vez se cuidó a sí misma y nadie resultó. Hubo otro caso, que fue el caso de una persona chilena que entra sin estar registrado y ese caso produjo 11 contagios dentro del lugar. Entonces, a veces son distintas las maneras de actuar. La ultra mayoría del lugar de la Cava, lo que ha ocurrido es desmistificador. Prestan colaboración, lo hacen como en cualquiera de los lugares de cualquier barrio, cumplen con las medidas sanitarias. Obviamente sus casas no tienen las dimensiones que pueden tener como para realizar otro tipo de aislamiento, pero en general se han cuidado y se han cuidado mucho. Y es fundamental, Pose, Carla Rebello le habla, Carla, no solo identificar los casos, sino que no hablemos de un foco, comparándolo con lo que sucedió en la Villa Azul. Pero no hay foco porque estos 2 meses y medio... Claro, por eso le digo, la situación de ustedes es diferente en ese sentido. Nosotros vamos con un matafuego, por así decir, donde se produjo la pequeña llamita. Y buscar si esa llamita dio lugar a otras llamitas, es decir, buscar dónde está el contacto epidemiológico. En un partido donde si no hubiese habido cuarentena, lo que hubiese ocurrido hubiese sido una masacre. Porque todos los 6.000 personas que venían de países con coronavirus, sintomáticos y asintomáticos, lo que se llama el contagiado importado, y supongamos, ellos hubiesen contagiado a todas las personas que tenían trabajo en las casas, en los talleres, en lugares de la industria, en los lugares del comercio. Ahora lo que viene es la etapa de, que renazca de a poco la economía del país, pero sin perder lo logrado. Y aparte, muy bueno el plan detectar porque nos da la oportunidad, ojalá hoy, durante lo que queda del 10% de la Cava por diagnosticar, ojalá se encuentren casos, porque en realidad venimos para encontrar casos. Claro. Pero quiere decir que el método preventivo de ir a buscarlos, atenderlos, estar con la familia, aislarlos, internar a los que requieren de internación, eso da resultado. Intendente, ¿en San Isidro están autorizadas las reuniones familiares hasta 10 personas? No. ¿No? No. En San Isidro ningún tipo de frivolidades, todo ligado al trabajo. Bien. Sí, nosotros como tenemos baja densidad poblacional, permitimos que la gente dé la vuelta a manzana a la casa, que lo haga el padre con su hijo, porque acá de repente en una manzana, cualquiera sea el sector social, puede ocurrir que vivan 10, 30 en una manzana y no se encuentran los vecinos. Bien. Ahora, cuando se produce en una esquina la cuestión de que están socializando los vecinos con máscara, no se puede, por eso hay patrulleros que tienen altavoces y que en esos altavoces les dicen a las personas cuando rompen, no solo cuando están caminando, sino en los centros comerciales y demás. En las últimas 3 semanas le fue muy bien a los centros comerciales acá en San Isidro, pero se cumplen las medidas a rajatabla, como fue la farmacia los primeros días de cuarentena. Bien. Se guarda la distancia, se llega hasta la puerta,
te atiende con material de bioseguridad el comerciante o el dependiente del comerciante, y esto viene dando resultados. Y además ya hay 12 industrias que están funcionando, industrias de 600 personas, el municipio dice cómo se dividen los turnos, cuántas personas, indica y sigue cómo se hace con el tema de que no vengan en transporte público de pasajeros. Acá Bien. está prohibido que la industria reactive utilizando el transporte público porque se perdería lo logrado con la cuarentena. El titular de cada una de las empresas tiene que asegurar cómo transportar a su personal, por eso tiene que haber un buen intercambio Sí. entre el transporte escolar ocioso, porque no hay clases, Claro. y las empresas que están reactivando. Bien, ¿cómo está el sistema de salud en San Isidro? Hablando, si algo que se está pensando, analizando cuántas camas hay en terapia intensiva, con cuántos respiradores, cuántas están ocupadas, cuántas están libres como preparadas en caso de que pueda llegar a estallar en cantidad de casos el COVID-19. ¿Cómo está San Isidro con respecto a eso? Toda la prestación es municipal. Son 3 Bien. hospitales municipales que son los que funcionan todos los años. 2 hospitales, el de Boulogne y el Hospital Central, que son hospitales de adultos, y el Hospital Materno Infantil, que es el que nosotros inauguramos una parte de guardia justamente y con un triage en especial, que lo hicimos hace 1 año y medio. Son 14 centros de atención primaria, 411 camas de internación en la proporcional correspondiente de UTI, de unidad de terapia intensiva, los respiradores que se sumaron por vía de lo que logramos de provincia en este último mes. Pero lo más importante es el recurso humano. Este es un lugar que es sede de la residencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual es un personal con una escuela, con una formación, entrenado y perfectamente reentrenado para esto que toca, donde además está en condiciones de ampliar las condiciones de las camas, tiene infraestructura para poder ampliar camas, de modo tal esto fue preparado con un protocolo para cuando fue lo de la gripe A, donde acá no hubo ningún fallecido, marquemos la diferencia. En la gripe A no hubo ningún fallecido en San Isidro, hubo unos 700 en todo el país. En este caso ya hay 7 fallecidos, que de acuerdo a la cifra, siguiéndolo cada 100.000 habitantes, es una cifra lógica teniendo en cuenta cómo es este virus y teniendo en cuenta que la mayoría de esos pacientes eran pacientes o con muchísima edad o con morbilidades. Ahora lo que nosotros debemos lograr es que no haya ninguna víctima más de esta enfermedad. También traslado esta responsabilidad a nosotros, la sociedad. Claro. Si se hizo la cuarentena, bueno, la cuarentena tiene que dar los resultados de proseguir con las medidas sanitarias, mientras de a poco también se reactiva la economía. Intendente Gustavo Pose, muchísimas gracias por este contacto. Les agradezco, no quiero decirles que hay una industria principal en San Isidro y a lo largo de todo el país que está a la espera de poder reactivarse y que estamos en eso y que hay buena voluntad por parte del gobierno provincial, que es el tema de lo ligado al tema de lo del caballo, el hipódromo. Bien. Está en condiciones de ya poder correr a partir del mes que viene, o sea, dentro de escasos días, y se hace sin público, cumpliendo todas las medidas sanitarias. Fueron relevados, lo mismo que acá, no hubo ningún diagnóstico de coronavirus. Y no se trata de un deporte de contacto, sino que es televisivo, con lo cual es fuente de trabajo, son 600.000 personas a lo largo de todo el país y también es nuestra responsabilidad. Bien. Es una industria importante, por cierto, también, así todo lo relacionado con los hipódromos.